Y este hecho es auspicioso, tener de pronto, saber que la participación real y efectiva del pueblo a través de las urnas puede realizarse, no como una utopía, sino como una realidad, como un hecho cierto de nuestra sociedad. Creo que este es un hecho muy auspicioso. Entonces, el crecimiento cultural a través de más de medio siglo de gobiernos despóticos. Esta especie de paulatina inserción también de nuestro país en el contexto internacional. Y en tercer lugar, por ahora me voy a limitar quizás a señalar simplemente, después quizás podremos comentar más otros problemas también, el hecho de que en mis contactos con la juventud, tanto de la ciudad como del interior, los colegios, las escuelas, las universidades, pienso que hay una necesidad, una voluntad de abrirse un poco a la realidad planetaria, salir un poco de este encierro crónico en que ha vivido sumido el Paraguay, como esta isla rodeada de tierra, como alguna vez lo definí. Él ha sido un hombre que quiso siempre que toda la gente de nivel, los niños, los pobres, puedan leer su libro. Esa era su mayor ambición. Claro que vino a apoyar en el año que te estoy recordando para hacer un club en la Plaza Uruguaya. Entonces, un poco para mí fue un mito el tema Un país detrás de la lluvia. Y después estuve pensando, ¿por qué él habría elegido ese título? Porque él, los títulos, George Supremo, El Fiscal, Manso, y todos son geniales. Porque vos, en base a los títulos, te podés imaginar ya todo lo que la obra te va a decir, ¿no? Te da una idea general, porque es importante el título. Hijo de hombre, etcétera, ¿no? Entonces, hijo de hombre, donde hay un Cristo que digamos, no es cristiano, que es un campesino. Entonces, pero es el mito del Cristo, del Mesías. Don Totí salía a la mañana y se ponía a jugar a la paleta con Carlos, a la pelota paleta ahí en la calle. Como en ese entonces no pasaban muchos autos, entonces podía jugar libremente a la paleta, la usamos de cancha, ¿no? El problema de la máquina de escribir. Entonces, bueno, nos íbamos allá o tratamos de no hacer ruido, porque a veces en el garaje nos poníamos a arreglar las motos, qué sé yo, entonces cuando estaba trabajando no podíamos hacer ruido, entonces nos íbamos por ahí a una cosa u otra. Una estación y otra, siempre parecía la misma gente en los andenes, caras de tierra en sequía, las casas, los campos dando vueltas hacia atrás, todo igual, como si el tiempo no se moviera sobre el trompo inmenso y lento. Toda la mañana estuve guerreando para meter en los zapatos mis pies encallecidos por los tropezones y las corridas, rajados por los espinos del monte, por los raigones del río. En todo ese tiempo de libertad y vagabundaje que ahora se acababa, como se acaban todas las cosas, sin que yo supiera todavía si debía alegrarme o entristecerme. Me ponía las medias, me las volvía a quitar. Los pies eran siempre más grandes que esos zapatos nuevos. Entonces vino la Rufina y me los bañó en almidón, con lo que entraron al fin y los zapatos dejaron de chillar. Después del mediodía fuimos todos a la estación. Yo delante, empujando los zapatos para lucirlos y también para no sufrir el aire de despedida de los que venían detrás más callados. Papá, mamá, mis hermanas,
el viejo Donato con el maletín de cuero al hombro, la Rufa con el canasto del avío. Ella misma había asado la gallina. Los trabajos para levantar la fábrica estaban parados. No se podían traer las maquinarias a causa de la gran guerra que estaba rompiendo el mundo del otro lado del mar, aunque algunos decían que ya había terminado. Un momento de formación, que siempre son un poco engañadores en sus síntomas, va a dar la impresión incluso a veces de involución, de resquebrajamiento, pero es que la actividad creativa de los artistas pasan como estos fenómenos también naturales. Hay a veces crisálidas, gusanos aparentemente repelentes que después estallan en mariposas maravillosas, ¿no? También fuimos amigos, hay una carta que él me escribe desde Toulouse donde me dice: vos, mi gran amigota, con la que hemos hablado de tantas cosas y siempre sin tapujos, ¿no? En realidad, sí, él tenía cierto pudor en hablar de algunas cosas, sobre todo cuando se refería a alguna otra mujer que no fuera mi mamá. Yo soy Delicia Villagra Batú, soy paraguaya y soy francesa. Precisamente en Francia nos conocimos con Augusto Rabastos, gran señor, gran compatriota, gran defensor de las causas paraguayas. Yo avanzaba por el terraplén pensando en que después de todo, era agradable presumir con zapatos nuevos. Lo malo estaba en la amenaza de esa escuela en la capital a la que tenía que asistir calzado y peinado todos los días del año. Si quieres entrar en la escuela militar, me decía mi papá, tienes que terminar el 6º grado. Hasta para ser milico hay que estudiar. En Itapé solo teníamos hasta el 3º de la primaria, desde los tiempos en que Gaspar Mora había levantado la escuelita rural de 2 aguas y horcones labrados. Este permanente fracaso como guionista hizo que quizá yo no quisiera comentar demasiado, aumentar la soga en casa del ahorcado, porque me concierne. Sí, trabajé bastante, incluso eso me dio otra satisfacción conectada con el guión en cierta manera. Y yo le conocí a Augusto allá por el año 1967, 68, en que con Antonio Pecci, que nos encontrábamos haciendo ya la primera parte del pueblo. Y lo más extraordinario de él es que seguía un patrón que ni él mismo no sabía. Y eso lo detalla él en un libro que lanzó él, uno de sus últimos libros, que se llamaba Metaforismos. Hijo de Hombre no solo es una obra cumbre en el Paraguay, es una obra de gran valor en América Latina y lleva a su autor a integrar la constelación de grandes novelistas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. En mi adhesión, en mi devoción por la música paraguaya, tanto la culta, pero sobre todo la popular, la canción popular, y he pensado siempre que el Paraguay también en eso ha sido pionero, un pueblo pionero en América Latina. Pienso del primer largo exilio, la primera diáspora paraguaya en Buenos Aires. La música paraguaya dominaba todo el litoral hasta Buenos Aires, sin absolutamente ninguna competencia. ¿Me permitiría usted que yo le haga la letra? Y yo
hasta quedé un poco, no sabía dónde estaba. Pues yo estaba arañando para comenzar a cantar en Buenos Aires y Robabasto se me ofrece para hacerme la letra. Sí, le dije como. Enseguida me dicen, a ver, su dirección. Y yo no le quería dar mi dirección porque mi pensión era el último raja que había en Buenos Aires. La Rata lo se llamaba mi pensión. El nombre trae consigo. Un poco antes de la conspiración visité a Lágrima una noche en la casona de la calle General Díaz al 512. Un prostíbulo casi pegado al hospital militar. Alguien me habló de ella. Yo salía de uno de los periódicos tratamiento de mi malaria. Cuando me vio, ella fue quien se puso a temblar. Entramos en su cuartucho. Se puso púdicamente la ropa detrás de un biombo, riéndose con una risa nerviosa, desamparada, que quería imitar la de una chicuela. Pero también su risa había envejecido. Durante las 2 horas de la tarifa nos sentábamos en la cama como 2 novios tímidos, cohibidos. Hablamos de Itapé, de la escuela, de gente conocida, hermanados gradualmente en todo eso que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Solo al final me preguntó si íbamos a hacer el amor. Le dije que no. Hubiera sido un incesto. Le dejé un anillo que había heredado de mi abuelo y salí a la calle, amargado, estéril, viejo.